días, muchas gracias por venir. Soy el teniente coronel Medina, jefe de la intervención de armas y explosivos de la séptima zona de Cataluña. Ante todo, agradecer a la organización por invitarme, por permitirme dar esta conferencia en la que voy a exponer de una manera muy superficial o un poco superficial las cuestiones relacionadas con las armas y la seguridad en general, o con las armas y la seguridad privada. No sé si se escucha bien, pero espero que... Vale. Pues básicamente no voy a descubrir gran cosa al mencionar el vínculo existente entre la seguridad privada y la seguridad pública, las áreas de solape que tienen ambas, y cómo cada vez más se va incrementando estas áreas de solape. No es una tendencia exclusivamente nacional, es una tendencia a escala global. Vale, ¿no se escucha bien? No es una tendencia nacional, ni siquiera aquí de Cataluña, el resto de España, sino es una tendencia global, como veremos a continuación. Estas estadísticas lo que pueden servir es para hacernos una idea de cómo está la seguridad en cifras a nivel mundial, donde se puede observar la gran cantidad de personal involucrado en la seguridad pública, en la seguridad privada, y sobre todo la relación que hay entre los trabajadores en algunos países, que en muchos de ellos superan ampliamente a los de la seguridad pública. Y de ahí la idea de no solo de los ámbitos de solape, sino la responsabilidad cada vez mayor que hay de la seguridad pública. En países como China, como podemos ver, exceden con mucho los trabajadores de la seguridad privada a los de la seguridad pública. En España eso todavía no sucede, pero la tendencia que hay es a incrementar el número de trabajadores de la seguridad privada. Como decía, estos son algunos de los países en los que los trabajadores o los miembros de la seguridad privada son muchos más numerosos que los de la seguridad pública. De ahí, como venía a decir, la importancia que tiene la seguridad privada en el mantenimiento de la seguridad pública, no solo como un actor circunstancial, sino como un actor que realmente tiene un peso muy considerable en algunos de esos países. Como podemos ver, en China es prácticamente el doble el personal involucrado en la seguridad privada. Pero no solo en un país como China o incluso la India, que son 5 veces más, sino en países más de nuestro entorno, como puede ser Alemania, Australia y Canadá. En cifras, aquí en España y en la Unión Europea, pues estamos hablando de más de 1 millón de trabajadores, 1,25 millones de trabajadores de la seguridad privada. En España rondamos los 85.000, que básicamente llega a ser el tamaño de todos los agentes que hay en la Guardia Civil. Eso activos, porque personal que tenga la titulación y la posibilidad de trabajar son muchos miles más, pero realmente que estén activos o que nosotros podamos considerar que están ejerciendo activamente, y aquí consideramos vigilantes, detectives, y consideramos todo el rango, directores de seguridad, jefes de seguridad, todo el rango de personal que está activo en la seguridad privada. El incremento que se está produciendo pues sigue siendo más o menos sostenido. He tomado un 5% como referencia en un periodo de crecimiento entre 2015 y 2019. La tendencia se va manteniendo. Y la facturación, estamos hablando de un ámbito de la economía que mueve una gran cantidad y cada vez un gran volumen de dinero. 45.000 compañías en la Unión Europea, más de 1.500 solo en España, y además con una característica muy acentuada en el caso de España, que no es solo en el ámbito de la seguridad privada, sino en las compañías en general, que son pequeñas y medianas empresas en su mayor parte, aunque las grandes compañías emplean a más de la mitad de los trabajadores.
El 63% del sector, y esta también es una característica, está concentrado lógicamente en los países más poblados, exceptuando posiblemente Rumanía, que tiene un gran sector de la seguridad privada a pesar de su tamaño y de su población. Para que nos hagamos una idea, quizá, del contexto de la seguridad y ponerlo en perspectiva, hay que ver en qué medida España o nuestro entorno nos podemos comparar en cuestiones de seguridad. España es un país de unos 48 millones de habitantes, 48 millones y medio de habitantes, y dentro de todos los índices y todos los indicadores que hay de estabilidad, violencia y demás, y este quizás sea el índice más representativo, España está entre los países más seguros del mundo. De hecho, solo Alemania y Japón tienen mejores, de países que tengan nuestra población o más, solo Japón y Alemania tienen mejores índices de seguridad. El resto de países que pueden ser de nuestra población o más, como Italia, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Estados Unidos, son notablemente más inseguros. A pesar de la percepción que se pueda tener, objetivamente son bastante más inseguros. Estados Unidos es infinitamente más inseguro que España, ¿vale? Y el resto de países, aunque parezca que el puesto 32 es un mal puesto, estamos hablando de países que pueden ser mucho más pequeños, con una población mucho más controlada. Luxemburgo, Islandia, Dinamarca, son países de cientos de miles de personas o pocos millones de habitantes que tienen unas connotaciones de seguridad muy diferentes de las de España. También teniendo en cuenta que esto se hace en función de la población, y hay un factor muy relevante con respecto a España, y es que somos el tercer país del mundo con mayor turismo. Nos visitan 85 millones de personas todos los años. Nuestra población es aproximadamente 48 millones y medio, pero la población flotante del turismo hace que realmente nuestra población estable a lo largo de todo el año, la población media, supere los 55-60 millones de habitantes en cada momento. Con lo cual, eso es un factor a tener en cuenta a la hora de medir el impacto en la seguridad y en las estadísticas de criminalidad sobre población. Eso en cuestión de la seguridad. Hay una parte importante de la seguridad que es el control de las armas. Esto quizás sorprenda a la gente porque la sensación que tiene, o lo que me parece, la sensación que tiene mucha gente es que hay muchas armas en España. España es tradicionalmente a lo mejor un país que por deporte, por caza y demás, pues tiene una tradición de tener armas. Si observamos cómo se distribuyen las armas en manos de civiles, no en manos de Fuerzas Armadas o de fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que vemos es que España es uno de los países menos armados del mundo, con mucha diferencia. Nosotros nos movemos entre 5 y 7 armas por cada 100 habitantes civiles. Y aparte le añadimos una cuestión importante, y es que la gran mayoría de nuestras armas, las armas en circulación, están registradas en el Registro Nacional de Armas, es decir, están controladas administrativamente. Esto es una excepción, como ahora enseñaremos. El país donde se mueven más armas, que también la sensación es Estados Unidos, donde hay más armas que habitantes en la población civil. Es decir, la mayor parte de los que tienen armas en Estados Unidos tienen muchas más de 1, 2 y 3 armas. De hecho, la media son 120 armas por cada 100 habitantes. Pero bueno, es Estados Unidos. Todos asumimos que Estados Unidos pues son un poco esta filosofía del vaquero, de la segunda enmienda que les permite llevar armas, pero en otros países de nuestro entorno, como pueden ser, o de nuestra cultura occidental, como pueden ser Canadá o Finlandia, Austria, tienen 6-7 veces más armas por habitantes que nosotros, y no son conocidos especialmente por ser países inseguros o violentos. Con lo cual, ahí tenemos que establecer que la relación entre armas
controladas, siempre armas controladas y habitantes, no tienen una incidencia directa sobre la delincuencia. Podemos ver países que supuestamente tienen una connotación o muy vinculada al pacifismo y a la neutralidad, como puede ser Suecia o Noruega, incluso países pequeños como Luxemburgo, tienen notablemente un mayor número de armas que nosotros. Aquí lo podemos ver, otra es la misma estadística que la anterior, señalando países de la Unión Europea que tienen muchas más armas que nosotros. Países más pequeños como Chipre, Finlandia es el país de la Unión Europea que más armas tiene por habitante. Esto ha sido siempre tradicional, quizá por la amenaza rusa y demás, pero esto es incluso fomentado por el gobierno como parte de sus planes de autodefensa. ¿De acuerdo? Austria, Malta, un país muy pequeño, pues tiene aproximadamente 6 veces más armas que nosotros por habitante. Suecia, Portugal, Francia, Alemania y Luxemburgo. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, también hay que vincular de alguna manera lo que serían la incidencia que pueden tener las armas de fuego en la violencia, en las muertes violentas, en cuántas muertes violentas involucran armas de fuego. Pues aquí, como vemos en este cuadro estadístico, en España se supone que hay 3,5 millones de armas, que en relación con la población y en relación con el tamaño, la verdad es que es un número bastante poco, pero es muy significativo el porcentaje de las armas no registradas, que de los países occidentales es uno de los países que menor porcentaje de armas incontroladas, ilegales, tiene. 23%, se calcula, porque estos son estimaciones, ¿de acuerdo? Se calcula que en España hay aproximadamente entre 3/4 y 800.000 armas no controladas, ¿vale? Entre 780.000 y 800.000 armas no controladas. Y es significativo el hecho de que cuando se produce un homicidio, cuando se produce un delito donde están armas involucradas, en la mayor parte de los casos no se trata de armas registradas, sino de armas ilegales. ¿De acuerdo? Simplemente una pincelada por el tema del control de armas y el control de la seguridad privada. Este es el modelo policial español, donde se da una distribución competencial y territorial que hace que sea un pelín complicado a la hora de establecer las competencias del control, por ejemplo, en el tema de la seguridad privada, que son competencias concurrentes entre varios cuerpos policiales, en el caso de Policía, Guardia Civil, como veremos ahora, o incluso cuerpos regionales de las comunidades autónomas, y algunas que son exclusivas. En el caso de la seguridad privada y el control de armas se da una concurrencia de una competencia que está compartida entre varios cuerpos policiales, como es el tema de la seguridad privada, y otra competencia que es el control administrativo de las armas, que es una competencia exclusiva de Guardia Civil, armas, explosivos y temas pirotécnicos, ¿vale? El tema de la seguridad privada, el control lo ejercen estos cuerpos policiales y estas unidades. En el caso de la Guardia Civil, Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, con la parte de la SEPROSE en el tema de la seguridad privada. En el Cuerpo Nacional de Policía tiene sus unidades centrales, al igual que los cuerpos autonómicos, de seguridad privada y de control administrativo de la seguridad privada. Y en el tema de armas también, que se produce una concurrencia del control a nivel, digamos, organizacional. En la Guardia Civil lo controla una estructura que parte de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad y que se desglosa en función del despliegue territorial. A nivel central hay 3 unidades que controlan el tema de las armas y el tema de la seguridad privada, y a nivel regional o incluso a nivel provincial se distribuyen en lo que son las intervenciones de armas y explosivos, que a pesar de su nombre también realizan cuestiones relacionadas con la seguridad privada, como es el control administrativo en el área de su competencia y de su despliegue territorial. En el ámbito de la intervención de armas y explosivos somos más de 2.000 especialistas en un cuerpo aproximadamente de 83.000 agentes, y estamos desplegados en alrededor de
un número superior a las 300 unidades, ¿de acuerdo? Esto es lo que controlamos en el tema de la seguridad privada y en el tema de las armas. En el ámbito del control de armas dentro de la seguridad privada, las licencias tipo C, que son las que son específicas de la seguridad privada, controlamos los armeros, sus custodias de armas y demás, los guardias rurales y demás. Y también tenemos planes especiales o planes concretos como el Plan Coopera y el Plan Plus Ultra para las empresas españolas que realizan actividades en el extranjero, ¿de acuerdo? Con respecto, como decía, al control de armas, ya lo he mencionado, la situación como está en el mundo, en el resto, en España concretamente, así estas son las armas que tenemos. Cuando mencionamos guías de pertenencia, tienen que pensar en armas. Cada guía de pertenencia es un arma. Las licencias pueden amparar varias armas, o sea que para saber el número de armas hay que mirar el número de guías de pertenencia. Como decía, y como se puede ver, la mayor parte de las armas, casi el 80% de las armas en España están guiadas o son armas relacionadas con el deporte de la caza. Y el resto de las armas largas, rifles, las armas cortas de la licencia B para protección y seguridad, o incluso las armas particulares de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, son un porcentaje muy mínimo del total de las armas. Y como vemos ahí, el número de armas descontroladas, digamos, o no registradas o armas ilegales, pues se mantiene en un nivel muy bajo comparativamente, aunque sigue siendo un número muy importante. 800.000 armas circulando de forma incontrolada por España, pues es un problema de seguridad, pero comparativamente, si vemos a otros países donde existen, donde el número de armas descontroladas es infinitamente superior a las controladas, pues nuestra situación la verdad es que es bastante envidiable desde ese punto de vista. En el ámbito de la seguridad privada a nivel global, aquí podemos ver unos indicadores de ratios del número de armas que hay por el personal de la seguridad privada, y veremos que hay países en los que prácticamente cada miembro de la seguridad son países donde la seguridad privada está muy armada, cosa que no sucede tanto en España. Nosotros nos movemos más en el entorno del 25%, ¿vale? 1 de cada 4 vigilantes de seguridad privada está habilitado aproximadamente para tener un arma de fuego. En países como Colombia, por ejemplo, o en países como El Salvador, esa ratio es mucho mayor. Esto es a nivel global. A nivel de la... Efectivamente. A nivel de la Unión Europea, ahí podemos ver que, como decimos, en América Central y Sudamérica están mucho más armadas. En Europa esto no sucede así, ¿eh? En Europa el país más armado es Bulgaria. En Bulgaria prácticamente la mitad o un poquito menos de la mitad de los vigilantes de seguridad van armados. Nosotros nos movemos en el entorno del 25%, y el resto, y hay otros países que son más reticentes a armar a la seguridad privada. Y con respecto a las características, pues lo que tenemos en el control de arma vinculado a la seguridad privada es que no hay modelos comunes. O sea, el problema de la regulación o el problema de la organización de la seguridad privada es que en algunos países, aparte de confundirse con las compañías de seguridad privada, en algunos aspectos se confunden con las compañías militares privadas, que eso también hay algunos malentendidos. Realmente no hay modelos comunes. El lugar del mundo donde puede haber modelos más comunes está aquí en Europa. En el resto los modelos son muy heterogéneos, tanto en organización como en normativa, como en estructura, como en armas que se permiten a la seguridad privada. Incluso aquí en Europa, por ejemplo en Dinamarca, la seguridad privada tiene prohibido el uso de armas, lo cual es sorprendente. También en Países Bajos, por ejemplo, no tanto quizá en Noruega, pero en Reino Unido, por ejemplo, claro, si las fuerzas y cuerpos de seguridad en Reino Unido básicamente no están armados, ¿cómo van a permitir
que la seguridad privada esté armada. Eso tiene cierta lógica. Y como decíamos, en general en Europa las características de la seguridad privada en ese sentido es que solo se permite, o en la mayor parte de los casos, se permite el uso de armas cortas por parte de los vigilantes de seguridad. Unos pocos, entre ellos España, permitimos las armas largas, escopetas, ¿de acuerdo? Y casi todos prohíben al personal de seguridad privada el uso de armas de fuego automáticas. En Europa, en otros países, está autorizado en ciertos casos. En Turquía, por ejemplo, para la protección de infraestructuras críticas, tienen autorizado el uso de armas automáticas, rifles de asalto y armas similares. ¿Por qué? Porque bueno, tienen un problema ahí, a lo mejor con la cuestión del terrorismo, el PKK, afectan a esas estructuras, oleoductos, centros de transmisiones, centros de telecomunicaciones y bueno, pues por lo que sea han permitido el uso de armas largas, pero eso es una excepción dentro de lo que es la normativa en Europa. Y en concreto aquí en Cataluña, los vigilantes de seguridad, como vemos, aquí están reflejados los vigilantes de seguridad, no en Cataluña, sino aquellos que nosotros inspeccionamos. ¿Por qué? O que entran dentro de nuestra competencia en el ámbito de las armas. ¿Por qué? Porque tienen licencia de armas o prestan servicios de armas. Estamos hablando del entorno de 3.000 vigilantes de seguridad aquí en Cataluña. En España son muchos más, pero son apenas 3.000 vigilantes los que pueden llevar a cabo servicios de armas, servicios que están muy controlados, servicios que están inspeccionados y servicios en los que el armamento se recoge, se presta el servicio y se vuelve a dejar en su sitio. Con lo cual, realmente la situación está bastante bajo control. Ya a modo de conclusión, lo que quería reflejar es, bueno, a pesar de lo que pueda parecer o lo que pueda percibirse, porque al final las noticias o el input que recibimos de los medios de comunicación es que digamos, la inseguridad es creciente. España en general sigue siendo un país muy seguro, más seguro que la mayor parte de los países de nuestro entorno. Tenemos una tasa de armas por habitante muy baja, que eso es simplemente una cuestión estadística, porque no hay vinculación, como dice ahí, no hay estadísticas fiables que vinculen el número de armas en circulación con los delitos. Y de hecho lo que hay es que las armas registradas, cuando tenemos un sistema como el que tenemos nosotros, en el de que básicamente todas las armas están sujetas a inspección y a registro y a control, pues la mayor parte de las que están involucradas en hechos delictivos no son armas controladas. Aquí, a modo de ejemplo, en Cataluña en el último año ha habido 13 muertes violentas por arma de fuego. 13. Solo una de ellas estaba vinculada, el arma utilizada estaba vinculada, era un arma registrada. Y fue por un incidente muy mediático o un homicidio muy mediático que hubo, que se produjo en una galería de tiro, en un campo de tiro, donde un tirador pues acabó con la vida, asesinó a uno de los trabajadores del campo de tiro o al dueño del campo de tiro. Aparte de eso, el resto de los homicidios, de los asesinatos que se ha podido producir aquí en Cataluña, no se ha llevado a cabo ni tiene vinculación alguna con armas registradas. Siempre han sido armas ilegales. Y luego, a modo de comentario, ya que estamos en este entorno, y dado que es una reivindicación del sector, sí que es cierto que habría que explorar las vías, dado el incremento notable que se ha dado de los hechos violentos contra vigilantes de seguridad, de poder dotarles o que el sector de alguna manera empujara para conseguir un cambio regulatorio que le permitiera tener acceso a armas no letales, de alguna manera, pero que les permitieran tener una disuasión, una protección, algo adicional. Pueden ser armas de defensas eléctricas, otro tipo de armas. Es una cuestión
que el sector tendrá que empujar, pero que desde luego en otros países y en otros aspectos puede solucionar o puede contrarrestar ese incremento de la violencia contra este sector. Pues nada más, me han indicado que no sé si me quedan 5 minutos, ¿no?, para preguntas. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Hola. Quería preguntar por el último párrafo que has puesto sobre la posibilidad o las vías que hay para de las armas no letales. ¿Qué vías se pueden explorar en este sentido para equipar con armas no letales? Bueno, en principio eso, la cuestión tiene que ver con la normativa de seguridad privada y con el reglamento de armas. Entonces, lo que nosotros entendemos, o lo que yo personalmente, porque esto es más una opinión personal que institucional, lo que yo entiendo es que el sector en su conjunto debe presionar de alguna manera a las autoridades para que regulen de tal forma que le den herramientas para que el vigilante de seguridad pueda protegerse. Esas herramientas pueden ser de muchos tipos. Las hay legales, ¿no? Que el reproche penal de un ataque, de una agresión a un vigilante de seguridad que es colaborador de la seguridad pública, ¿vale?, que ayuda a la seguridad pública, pues sea mayor, ¿no? Por ejemplo, eso disuadiría de alguna manera, ¿vale?, a este tipo de incidentes. Otro es que se le pueda proporcionar a los vigilantes de seguridad, en ciertos casos, en ciertas circunstancias, con la formación adecuada, herramientas que no sea un arma de fuego, pero que pueda ser un arma, por ejemplo, un arma como un taser o equivalente, no letal, pero que pueda disuadir y que le pueda permitir una defensa. Evidentemente esto habría que estudiarlo y habría muchas cuestiones a resolver. Se acaba de regular, ahora hay un cambio en el reglamento de armas para el tema de las armas y las defensas eléctricas en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El sector en su conjunto debe analizar cuál es su problemática real, cuáles son las incidencias reales, cuál es la evolución del incremento, que es significativo. Hay estadísticas que hablan de se ha quintuplicado desde el 2019 las agresiones a los vigilantes de seguridad. Si eso es un problema y está identificado como un problema en el sector debería ir a las instituciones y decir: necesitamos estas herramientas, proponemos estas herramientas. Y las instituciones, la Guardia Civil, el Ministerio del Interior lo estudiará y tal, pero esa propuesta entiendo yo que debe ir por parte del sector, igual que los cambios normativos, los cambios legislativos, el tema del reglamento de la seguridad privada, ¿no?, que se lleva tantos años empujando para que salga un reglamento. Bueno, pues que todas estas opciones, si son preocupaciones del sector, que se transmitan y se canalicen a través de los órganos adecuados. En el caso de la Guardia Civil, cada vez que hay consultas, peticiones, aclaraciones del sector de explosivos, del sector de la pirotecnia, del sector de la seguridad privada, nosotros respondemos a todas esas cuestiones, bien sea con referencias a normativa o bien elevando a órganos de decisión que interpretan la normativa para que se le pueda dar una guía o una directriz al sector. En este caso, yo vería lógico que se dotase, si estamos dotando de armas de fuego a un sector como la seguridad privada, me parece hasta cierto punto lógico que armas no letales, o sea, si quien puede lo más, puede lo menos, ¿no? Si podemos dotar de armas de fuego, quizás sea conveniente también plantearse la posibilidad de dotar de elementos no letales, ¿no? Por ahí va la propuesta, pero debe partir del sector, no de nosotros. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchas gracias por su atención.